Hola, ¿Cómo están? Hoy día un nuevo poderoso tema vamos a aprender acá en la iglesia infantil. Vamos a hablar acerca de este hermoso tesoro que nos dejó Dios, que es la palabra de Dios. ¿Estás preparado? Ahí con cuadernito, con lápiz para anotar y aprender un poquitito más de lo grande y poderoso que es la palabra de Dios. así es, así que prepárate, toma apuntes y así es. Lo que vamos a ver hoy es la palabra de Dios y para eso es importante que sepamos varias cosas. Una de esas cosas importantes que debemos saber acerca de la palabra de Dios es que el primero, obviamente en hablar o en pronunciar la palabra, fue Dios mismo. ¿Y dónde podemos ver esto? En el Génesis. Cuando nosotros leemos Génesis 1, Dios aparece por medio de su palabra diciendo: hágase la luz, y fue la luz. Háganse todas las cosas que están sobre la faz de la tierra, hágase el día, la noche, sepárense las aguas, y todo por medio de ¿qué? De su palabra. Entonces, ¿quién fue el primero en decir la palabra para que las cosas fueran hechas? Las cosas donde nosotros estamos hoy en día, fue Dios mismo. Entonces, ¿cuánto poder tiene la palabra de Dios? Es mucho, ¿verdad? Pero por eso nosotros debemos también conocer su palabra. Y aparte de él declarar su palabra, la dejó escrita. Miren qué bueno es Dios, la dejó escrita. ¿Y dónde la dejó escrita? En nuestras Biblias. Miren, en nuestras Biblias. Y qué mejor que nosotros podamos leer su palabra. Así como vimos que su palabra tiene poder para crear cosas, para hacer cosas desde la nada, para crear el día, la noche, separar las aguas, como lo hizo en muchas veces y aparece aquí en la palabra. Así nosotros también tenemos que tener un deseo por conocer lo que dice su palabra escrita. Miren que cada persona que escribió en la Biblia fue inspirado por Dios. ¿Ven? Entonces, qué mejor que nosotros podamos ir conociendo a través de las escrituras lo que es la palabra de Dios. Y Dios dice muchas cosas. Dice cosas de nosotros. Dice que lo que debemos hacer con su palabra. Dice cómo nos irá bien. Qué es lo que tenemos que hacer. Qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces por eso es importante que nosotros sepamos qué es lo que dice su palabra. Entonces hoy día vamos a saber, vamos a aprender para qué es la palabra de Dios. O qué debemos hacer con la palabra de Dios. Ya vimos la importancia que tiene, ¿cierto? Y el poder. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con ella. Y qué es lo que produce el hacer estas cosas. Y yo se los voy a anticipar. Número 1 es meditar en la palabra de Dios. Número 2 es guardar su palabra. Y número 3 es hacer su palabra. Y ahora vamos a ver qué es lo que significa cada una de estas cosas. Número 1, meditar. ¿Qué es meditar? Es darte un tiempo para estar a solas con Dios y poder aprender un poquitito más de su palabra, meditar en ella, o sea, profundizar, pensar a ver qué es lo que quiso Dios decirme en esta palabra específico, qué significa esta palabra y meditarla en tu mente, en tu corazón, y de esa manera Dios también te va a comenzar a hablar y te va a enseñar un poquitito más acerca de lo que Él quiere entregarte a través de esa palabra. Número 2, guardar. ¿Qué significa guardar? ¿No es cierto que cuando tenemos algo que valoramos, algo que queremos, lo guardamos, ¿no es cierto?, en un lugar seguro, en un lugar donde nada lo pueda dañar? Asimismo, la palabra de Dios debemos guardarla donde, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que frente a los momentos difíciles, nosotros cuando tengamos guardada la palabra, nosotros en esos momentos la apliquemos, ¿ya? Número 3 es hacer. ¿Qué significa hacer? Significa llevar por obra lo que tú ya meditaste y guardaste. O sea, es llevar por obra la palabra de Dios. O sea, si la palabra dice pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, significa que tú tienes la autoridad, que Dios te ha dado la autoridad a ti, aunque seas pequeña, te ha dado la autoridad para poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es llevar por obra la palabra. Es creer lo que está escrito y aplicarlo con fe. ¡Wow!
qué potentes son estas tres cosas, ¿verdad? Y qué importantes y fundamentales son al momento de nosotros leer la palabra de Dios. ¿Y dónde aparecen estas tres cosas? En Josué 1:8. ¿Y qué dice Josué 1:8? Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. ¿En qué? En la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda palabra!, ¿cierto? Para ti, para tu vida y para nuestra vida, ¿verdad? Pero hay tres cosas importantes que debemos hacer, que aprendíamos recién: meditar, guardar y hacer. ¿Dónde aparece esto? En Josué 1:8. Entonces, qué tremendo y qué tremenda bendición viene de parte de Dios por nosotros hacer estas tres cosas. Y también la palabra de Dios nos dice en Lucas 7:7 la importancia de nosotros declarar la palabra de Dios. Y para eso, en este momento vamos a ver un video que cuenta la historia que aparece en Lucas 7:7. Es la historia de un centurión que tiene un siervo que está enfermo en casa. Entonces, pero se la voy a dejar ahí, atentos a este video, a esta historia. Estamos llegando a Capernaum. Vean adelante, la guarnición romana. Jesús realizó un maravilloso milagro ahí. La palabra de sus grandes actos y milagros había viajado por todo el país. Y cuando él llegó a la ciudad, un centurión romano, un hombre que dirigía 100 soldados, se acercó a Jesús. Perdone la intromisión, Rabí. Con todo respeto, le pido un gran favor. Mi sirviente, a quien amo como a un hijo, está enfermo y moribundo. Si tan solo quisieras decir la palabra divina, mi sirviente recobraría la salud. Llévame a él. Maestro, no soy digno de que entres a mi pobre morada. Están bajo mis órdenes 100 soldados, a los que si les digo que hagan esto, sé que obedecerán. Y si les ordeno que tienen que ir a combatir, sé que sin titubear irán. No es necesario que vayas. Bastará con que solo digas la palabra y mi sirviente sanará. Hermanos, jamás he visto fe tan grande en todo Israel. Ve a casa. Tu fe ha curado a tu sirviente. Señor, su sirviente está bien. La fiebre se dio. Ya está curado. ¡Wow! ¡Qué poderoso!, ¿cierto? Qué importante es declarar la palabra de Dios y tener la fe así como el centurión. Cuando le dijo a Jesús, ¿cierto?, que declare la palabra y su siervo sanaría. Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Y que también podamos, uno, meditar, guardar y hacerla. Y llevarla por obra, ¿verdad? Así que te animamos, ¿cierto?, a que tú puedas leer la palabra de Dios, meditar en ella, escudriñar, así como aprendíamos hace meses anteriores, que puedas escudriñar, ¿cierto?, y buscar meterte en la palabra de Dios, sumergirte en esta poderosa palabra, porque lo único que trae es bendición para nuestras vidas. Amén. Y su palabra dice que todo nos saldrá bien, todo lo que hagamos, si nosotros hacemos esto, nos va a salir bien. Así que a poner en práctica esta palabra. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones.